Estamos viviendo en la justicia de la fe y hoy nos toca ver una transgresión. Otra transgresión es la última de este mes. Hoy es el último domingo del mes de noviembre. Estamos hoy a 29 de noviembre. Mañana es el último día de noviembre y ya el martes entramos al 1 de diciembre, el último mes de este año 2020. Así que preparémonos para el 2021 con la vida de Dios. Y al final oramos por algunas peticiones. Gracias a Dios por las casas triunfantes. Gracias a Dios por las familias triunfantes, porque ya mucha gente sabe que tú estás orando. Entonces cada rato están mandando peticiones, tanto de la ciudad como de otros lugares. Entonces, por eso la lista de peticiones está cada día más grande. ¿Por qué? Porque tu casa triunfante ya es muy conocida y prácticamente están viendo que tú eres el que oras. Tú eres el que intercedes, no que han aumentado las necesidades y los problemas, no, sino que saben que tú estás orando y las peticiones las están enviando para que tú ores, intercedas, pidas milagros a Dios. Hoy vamos a ver la transgresión de Pedro. ¿Cuál fue la transgresión de Pedro? La transgresión de Pedro sería cuando él negó al Señor Jesucristo. No exactamente, porque cuando se habla de Pedro o se sabe de Pedrito, solamente nos imaginamos y vamos rápidamente a la negación, cuando negó al Señor Jesucristo. Y realmente esa no fue la transgresión de Pedro. Debes de saber que hay transgresiones antes de Cristo y después de Cristo. Debes de saber que antes de Cristo pues todos éramos pecadores. Pero las transgresiones se hacen más notorias después de Cristo. Hoy vino un hombre borrachito y tal parecía que era nuevo o inconverso. No, él ya fue cristiano hace 5 años. Ya hasta era predicador en esa iglesia. Entonces, hay una gran diferencia antes de Cristo, cuando tú andabas en tinieblas y pecabas, y otra cosa es después de Cristo. Y la Biblia nos habla de que el creyente no debe de caer en transgresiones o levantarse de esas transgresiones. Cuando negó al Señor Jesucristo, ¿fue antes de Cristo o después de Cristo? A ver, cuando negó al Señor Jesucristo Pedro, ¿fue cuando él ya había nacido de nuevo? Ya había muerto el Señor Jesús por él, apenas iba a morir el Señor por él. Y aquí dice en Gálatas sobre la transgresión de Pedro. Acompáñenme a Gálatas 2. ¿Cuál fue la transgresión de Pedro? Temer más a los hombres que a Dios, o tenerle miedo más a los hombres que al mismo Dios. Esa fue la transgresión de Pedro, temer más a los hombres que a Dios. Y cuando vemos lo de la negación de Pedro, ciertamente le tuvo miedo a los hombres. Pero también en Gálatas habla de esa transgresión, de que le tuvo miedo a los hombres. Entonces, vivimos tiempos donde no hay que tenerle miedo a los hombres. El temor de Dios necesita aumentar en nosotros. Y vayamos por favor al capítulo 2 de Gálatas y vamos a leer, y ahí lo menciona, no menciona transgresión, menciona que Pablo reprendió a Pedro.
¿Por qué Pablo reprendió a Pedro y públicamente? Porque Pablo estaba viendo que Pedro estaba transgrediendo algo muy grave. Esto sí que fue muy grave para Pedro. Y dentro de la transgresión de Pedro, de tenerle más miedo a los hombres que a Dios, fue la hipocresía. La hipocresía es una de las transgresiones más fuertes en la Biblia. Leamos desde el verso 11, por favor, allí en tus vehículos o allí en tu casa. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Cómo vería Pablo a Pedro? ¿Cómo lo vería? ¿Cómo si Pedro era un hombre de Dios? Si Pedro era un hombre que ya conocía a Jesucristo. Pero el punto, le tuvo más miedo a los hombres que a Dios. Es por eso la actitud rara de Pedro. Cuando alguien le hace más caso a los hombres, o le tiene miedo a la gente, o le hace más caso a la gente, o quiere congraciarse con la gente, o quiere quedar bien con la gente, nos empezamos a ver raros ante Dios y ante los demás cristianos. Dice otra vez el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Di conmigo, tenía miedo de los de la circuncisión. En otras palabras, Pedro tenía miedo de las personas que eran judías. Hoy en día no tengas miedo de los testigos de Jehová. No tengas miedo de los mormones. Hoy no tengas miedo de los judaizantes. No tengas miedo de los adventistas. No tengas miedo de los comunistas. No tengas miedo ni en tu trabajo, ni en tu escuela, ni en tu casa, ni en tu calle. No tengas miedo de aquellos que parecen sus rostros como de condenar. Verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, en su simulación. Ahí la Biblia está describiendo la transgresión de Pedro, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es increíble que Bernabé que había tomado como discípulo a Saulo de Tarso, Bernabé que ya era un predicador, Bernabé que ya era un misionero, Bernabé que ya era un maestro de la Biblia, Bernabé que ya era hasta apóstol, también había sido arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué es lo que más ha afectado a las iglesias? La hipocresía. ¿Qué es lo que más ha afectado a los líderes de las iglesias? La hipocresía, el hacerle caso a otras personas, el tenerle miedo a determinadas personas. Es que yo tengo que hacer lo que esa persona me dice, es que esa persona tiene la verdad. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, está hablando Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Guardar el sábado no te va a justificar. No comer carne de cuche no te va a justificar. No te va a justificar hacer fiestas judías como la de la Pascua, tabernáculos, Yom Kippur. No te va a justificar el que te circuncides. No te va a justificar exactamente el estar guardando una religión o normas religiosas. Es por la fe de Cristo que somos justificados. Servimos a Dios no para ser justificados, servimos a Dios porque de gracia recibimos, lo hacemos de gracia. No confundas tu servicio a Dios como obras para quedar bien con Dios y con la gente. Servimos a Dios por gracia y por amor, y cuando tenemos esa actitud no esperaremos a que la gente nos vea o que la gente nos reconozca. Servimos por gracia, porque somos justificados por la fe de Cristo. Siendo salvos es como servimos con gusto. Siendo salvos es como predicamos con gusto. Por eso tú no te apenes, no te avergüences si has estado fallando en servir a Dios, si no has estado como antes sirviendo a Dios. No te avergüences, no te apenes. Sigue en la justicia de la fe, sigue creciendo en tu salvación, sigue amando al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Dice el 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, leamos todos el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vivimos días muy especiales, tiempos muy especiales, tiempos riesgosos, tiempos peligrosos, tiempos de cambio, tiempos de altibajos, tiempos variables. Vivimos tiempos donde la situación se ha complicado en todos los sentidos en el mundo entero, desde una pandemia, política, religiones, ideologías, filosofías, decepciones, corrientes satánicas, corrientes diabólicas, tentaciones, un montón de distracciones. Vivimos tiempos donde los que vivieron en el pasado nunca vieron este tiempo. Como nunca antes, hoy sucede algo en Argentina, pero en el segundo lo sabemos. Ni bien murió Maradona, ya en un segundo todo el mundo lo sabía. Pero en segundos lo supo el mundo entero al morir Maradona, según el Dios. Pero ¿qué clase de Dios si murió? ¿Y qué clase de Dios? Por eso el fútbol no debe de ser tu adoración, ni un jugador. Más si eres del América, están llorando, están enojados, están desanimados. Hoy se levantaron demasiado tristes los americanistas, muy agüitados.
y todo contra el entrenador. No, no le echen la culpa a los demás de lo que te pasa a ti, por favor, sino que cada uno, como hoy leíamos en Hechos 20, miren por ustedes mismos, miren por ustedes mismos. Entonces aquí en Pedro se ve una transgresión que a veces no nos hemos dado cuenta, porque solamente de Pedro sabemos cuando él negó al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús fue llevado al pretorio delante de Pilatos, cuando fue encarcelado. Es ahí donde nada más nos acordamos de Pedro, cuando negó al Señor Jesucristo. Pero no te olvides que después de resucitar el Señor Jesucristo, el Señor levantó a Pedro, restauró a Pedro rápidamente. Pero esta clase de transgresión en Gálatas 2 casi no la hemos observado, o sea, casi no la hemos conocido, pero es de la que más debemos de conocer, porque esta situación de Gálatas 2, Pablo nos enseña que aprendamos a cultivar nuestra integridad. La integridad no es algo automático en cada creyente. La integridad no es algo automático. La integridad hay que cultivarla. Por eso hay un crecimiento en la vida cristiana. Si tú dejas de crecer, te estancas. Por eso en el pasado creyentes le echaron ganas y hoy ya están totalmente atorados, totalmente derrotados. Porque la integridad se cultiva como tú quieras cultivarla. Aquí hay muchos árboles frutales de mango, de guayaba, de limón, de mandarina, de naranja. Continuamente hay que cultivarlos. Continuamente hay que cultivarlos. Que agua, que aflojar la tierra, que abono, que evitar las plagas, atacar las plagas, que cuidarlos del sol. Continuamente hay que cultivarlos. Cuando se descuidan por una semana o un mes estos árboles, rápidamente dejan de verse verdes. Se empiezan a marchitar. Rápidamente se resienten sus hojas. Ahora, cuando tú dejas de cultivar tu integridad, la descuidas por 8 días, por un mes. Entonces, en este título, en esta enseñanza, aprendamos a cultivar nuestra integridad. Eso requiere avance, requiere que tú estés haciendo como dice Romanos 14:16. ¿Qué dice Romanos 14:16? La santidad es un don de Dios. La integridad es algo que nosotros tenemos que cultivar. Ustedes y yo tenemos que cultivar la integridad en nuestra vida diaria, no la descuidemos. De hecho, la Biblia nos dice que es responsabilidad nuestra proteger nuestra reputación. No sea pues vituperado vuestro bien. O sea, que no le echemos la culpa a los otros de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestras fallas. No le echemos la culpa ni a Dios, ni a la iglesia, ni a la familia, ni al pasado. Cada quien es responsable de cultivar nuestra buena imagen. Seas un niño, seas un jovencito. Vayamos a Romanos 14. Dice en el verso número 16 de la siguiente manera: si eres un joven, si eres un adulto, una dama, cada quien tiene que fijarse en guardar su imagen. Es como ahorita el gel. Nadie puede usar el gel por ti, nadie puede usar el cubrebocas por ti. Tú eres el que tiene la decisión de usar cubrebocas. Y aún así hay polémica
de que hay personas que no han usado cubrebocas para nada, porque cada quien sabe si lo utiliza o no lo utiliza. Cada quien sabe si se baña o no se baña. ¿Te bañaste hoy? Tú sabes si te bañaste. Si no te bañaste es que no quisiste. Así también la imagen de cada uno. Cada quien es responsable. No puedes poner pretextos de por qué no avanzas en algo físico. Tampoco pongas pretextos en lo material. 14:16 dice: no sea pues vituperado su bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Verso 16, repitámoslo: no sea pues vituperado su bien. Aprende a cultivar tu integridad. Por eso estábamos leyendo en Gálatas 2, 11 al 14, acerca de Pablo, tanto cuidando su integridad, como cuidando la integridad de Pedro, cuidando la integridad de Bernabé y cuidando la integridad de toda la iglesia. Por eso él tuvo que hablar aún públicamente a Pedro. No está bien tu actitud. Pedro había comenzado a actuar con hipocresía. Le preocupaba más verse bien ante los demás creyentes judíos de Jerusalén que mantener su testimonio cristiano entre los gentiles a quien él estaba ministrando. ¿Con quién quieres quedar mejor? ¿Con los de allá afuera o con los de acá dentro? Por eso ahora que hay reuniones en Zoom, la mayoría no prende su video. ¿Por qué? No quieren que veamos cómo viven, cómo están, cómo está a su alrededor. Porque más nos preocupamos por afuera y no por adentro. Así que no temas de los de afuera. Mejor sigue cuidando tu integridad dentro de ti y dentro de tu familia. Aunque el enemigo bombardee tu vida y tu familia, no renuncies a la integridad. No renuncies a la integridad. Allí está en ti. Allí está ese potencial en ti de la integridad. No le creas a Satanás, porque él quiere vapulearte, él quiere hacerte creer que no sirves, que no eres nada, que eres una persona fracasada, que eres una de doble corazón, de doble cara, que eres una persona débil, carnal, y allí te está bombardeando. No le hagas caso al enemigo, ni a la carne, ni a la gente. Dios ha puesto en ti el potencial de la integridad. Solamente cultívala, cultívala. Ven ese limonar. Hay una parte que se está secando de ese limonar. Todavía podemos echarle agua, todavía podemos llenarlo de agua. O sea, aún uno puede ver ese limonar, todavía puede ser rescatado. Cuanto más tu vida. Dios te ha puesto dentro de ti el potencial de la integridad. Solamente cultívala. Ponte a trabajar en la integridad. Cultívala con un verdadero arrepentimiento, cultívala con la meditación diaria en la palabra de Dios, cultiva la integridad en la oración, cultívala en decidirte caminar en amor. O sea, ejercita el amor que Dios ha puesto en ti, ejercita la fe, ejercita la misericordia, ejercita la compasión. Y una de las herramientas principales es que Dios te ha permitido usar el arrepentimiento. Pero ya no te fijes que los demás sean hipócritas. No. Fíjate en ti, que no seas hipócrita. O sea, no te fijes en los demás. Otra vez te vuelvo a decir, no te fijes en lo externo, fíjate en lo interno. Porque cuando se habla de hipocresía,
te fijas en lo externo, en los demás. En realidad no nos interesan las vidas de los demás. Nos deben interesar nuestras propias vidas, como en este caso Pablo le dijo a Pedro. No está bien. Pablo fue a lo seguro. Y Pedro estaba caminando según las tradiciones y las reglas de hombre. Y al hacerlo demostró ser un hipócrita con sus acciones. Y fue este miedo a la gente judía religiosa, la que hizo que cayera en esta trampa. No te fijes en los demás. En este año, en esta pandemia, tú ya te diste cuenta que en tu crecimiento espiritual no tiene que ver tanto la iglesia, porque en el mundo entero y casi todo este año no te congregaste. Así que no le puedes echar la culpa a la iglesia ni a otras personas. Aquí mucho tuvo que ver que cultivaras y que sigas cultivando la integridad en tu vida. La falta de integridad es hipocresía. Ahora veamos algunas características de lo que es una persona sin integridad. Características de una persona sin integridad. Número 1, la persona sin integridad tiene un manto de condenación. Pablo está escribiendo, vi la cara de Pedro como que era de condenar. Fue lo primero que vio Pablo en Pedro. Como que tenía un rostro como de condenar, de condenación. Las personas sin integridad tienen un manto de condenación. La persona que lleva el manto de condenación ya no se halla por propia decisión de ella bajo la bendición de Dios, sino bajo su reprobación. Cada rato esa persona se está condenando. Cada rato esa persona se está culpando. Cada rato esa persona está ahí reprochándose. Por eso hasta cierto punto, ¿por qué vas a condenar a las demás personas si ya de por sí se están autocondenando día con día, semana tras semana y mes tras mes? Por eso hasta no comen. Por eso se les ve tristes, se les ve desanimadas. Por eso dejan de reflejar la vida radiante de Dios, porque están bajo su propia reprobación, están bajo su propia condenación. Es lo que leíamos en Gálatas 2:11. Luego, la segunda característica de una persona sin integridad es que la persona sin integridad opera movida por el miedo. Es que van a saber cómo soy. Es que se van a dar cuenta cómo soy. Es que no quiero que se den cuenta cómo soy. Es que me van a regañar. Es que me siento mal. La persona sin integridad opera movida por el miedo, y es ahí donde esa persona se ve insegura y es donde el diablo se aprovecha más. Por eso leíamos el verso 12 del capítulo 2 de Gálatas: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Cómo? Pedro tenía esa actitud tan rara. No te asombres ni te extrañes de que gente ya no viene a una iglesia cristiana local. Y no te sorprendas si las ves raras, como que se retraen, se apartan. No te asombres, no te espantes.
Mejor ora por ellas. Por eso se está orando por los pastores, los misioneros, las iglesias. Se está orando Habacuc capítulo 3. En cada día, en cada casa triunfante. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los tiempos. Porque cuando una cristiana, un cristiano se retrae y se aparta, ¿y quién les corrió? ¿Y quién les regañó? ¿Será mi cara tan fea que tengo? ¿Quién? ¿Qué les hice o qué hicieron o qué les hicieron? Se retraen y se apartan porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro no aprendió la lección antes de Cristo, porque Pedro, o sea, Cefas, era una persona insegura, inestable. Ahora ya como apóstol tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora como apóstol se retraía y se apartaba. Por eso no te fíes de que si cierta persona es apóstol, es profeta, ahora sí voy a estar firme porque escucho a tal profeta, no. Por eso también se está orando por pastores prominentes, como el hermano Win Myers. Hay que orar por él, porque en estos años es cuando él necesita más oración, para que Dios lo siga usando y él siga cultivando su integridad. Porque noto a muchísimos pastores y misioneros cómo están viendo al hermano Myers como que todavía necesitan de él, pero él necesita de todos ellos para que siga con vida, siga fuerte en espíritu, en alma y en cuerpo. Pedro, siendo un apóstol, se retraía, siendo un apóstol se apartaba y siendo un apóstol tenía miedo. Por eso esta transgresión es terrible. Vamos a sacarla de nuestras vidas. Vamos a resistirla. Por eso hemos decidido reunir a los jóvenes. Ahora vamos a reunir a los prejuveniles. Vamos a reunir juveniles, sea 1, sea 2, sean 5, 10, 20, 30. Vamos a seguir reuniendo a los matrimonios, aunque sea en Zoom o presencialmente. Vamos a reunirnos. Vamos, ¿por qué? Porque necesitamos seguir cultivando la palabra de Dios en nuestro corazón para que nuestra integridad no se debilite. Algunas personas, en el segundo punto de las características de una persona sin integridad, estamos viendo la segunda. La persona sin integridad opera movida por el miedo. Algunas personas están tan ansiosas por complacer a la gente que le rodea, que están dispuestas a tomar decisiones para verse bien, entre comillas, al precio de hacer cosas que revelan una falta de integridad. Para estas personas, verse bien, entre comillas, se vuelve más importante que actuar bien. Es el error que cometió Pedro cuando cayó en la transgresión de temer más al hombre que a Dios. Pedro pasó de la fe salvadora a tratar de salvar el rostro. Por miedo a lo que podrían decir los judíos, comenzó a comportarse de una manera extraña. Ten cuidado de predicadores, de pastores, de los que se llaman apóstoles, se llaman profetas. Ten cuidado de diversas doctrinas, actitudes. Ten cuidado porque vivimos tiempos muy peligrosos. La recta final. En la recta final es cuando más cuidado hay que estar viendo la meta, hay que tener más exactitud porque estamos en la recta final. En la recta final es donde está en juego todos los años de entrenamiento, los años de cuidar tu salud física, tu alimentación. Estoy hablando de un atleta. Es en la recta final
donde ya se olvida todas las demás competencias. Si ganó oro en el pasado, si ganó plata, en la recta final se olvidan de que ganaron porque ahora tienen que ganar. Es en la recta final donde sus piernas les piden ya descanso y no. Es cuando su cuerpo ya piden acostarse o tirarse al piso o al pasto. Es en la recta final donde parece que van a explotar sus pulmones porque ya los otros les están alcanzando. Es en la recta final donde no se le debe de nublar la vista. Entonces estamos en la recta final, no te olvides. Así que estamos cultivando más y más esa integridad con estas enseñanzas del mes de octubre y de este mes de noviembre. Tercera característica de una persona sin integridad: el hipócrita arrastra consigo a otros. La hipócrita arrastra consigo a otras personas. Es lo que leíamos en el verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es en la recta final donde está solito ese atleta. Aunque tenga compañeros del mismo país o del mismo equipo, está solito ese atleta. Y aunque vio que sus compatriotas se quedaron atrás, aunque vio que los de su equipo, algunos ya renunciaron a la carrera o se quedaron atrás, él queda solito para llegar a la meta. Es ahí donde se hace cierto el dicho: más vale solo que mal acompañado. Más vale sola que mal acompañada. ¿Por qué? Porque el hipócrita arrastra consigo a otros. Pedro, por su deseo de complacer a los hombres judaizantes y no a Dios, transgredió. Pero no solo se alejó él de la bendición de Dios, sino que hizo que también fallaran otros. Su pecado creó una piedra de tropiezo para muchos, como en el caso de Bernabé. Y increíble, Bernabé fue también arrastrado por esa transgresión. Si Bernabé era un hombre fuerte, un hombre sólido en la palabra de Dios, pero es que cuando es un gran líder, cuando es un apóstol como Pedro, es fácil hacerle caso. Es increíble lo que está pasando en el mundo entero. Cuánta adoración a un hombre como Diego Armando Maradona. Cuánta adoración en vida y ya muerto. Qué increíble adoración. O sea, más resalta para ellos cómo jugó y no resalta para ellos cómo se condujo. ¿Cómo se condujo? Él dejó varios hijos y varias hijas. Algunos lo saben, otros no lo saben. Es increíble cómo el hombre va tras el talento, tras la creatividad de esa persona, y no se dan cuenta de la actitud. El hipócrita siempre animará indirectamente a otros a hacer lo mismo. Animará indirectamente a otros, no directamente. O sea, no hablará directo con la verdad. Si puede arrastrar a otros en su transgresión, no se siente tan condenado ni tan distinto a los demás. Esta persona tiene una influencia negativa en la iglesia cristiana, en las congregaciones. Es la persona que comienza a llevar consigo a otros en sus mentiras y sus engaños. Es triste que la mayoría de congregaciones han sido formadas porque
se atrajo a los demás con argumentos, se atrajo a los demás con ciertas cosas atractivas, se atrajo a los demás con mentiras y con engaños. Cuarta característica de una persona sin integridad. La persona falta de integridad se halla en una senda errada. No lo sabe, pero anda en una senda errada. Por eso ya tienen a Pablo, que le tuvo que decir públicamente, porque públicamente estaba haciendo daño. Públicamente. En una celebración de unos 15 años, públicamente le tuve que decir a una persona que dejara esta iglesia. No siempre lo hago, pero es que ella públicamente estaba afectando a los demás. La persona falta de integridad se halla en una senda errada. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, dice Gálatas 2:14, que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tremenda la unción del Espíritu Santo en Pablo para hablar en el momento correcto y para no hablar. Sin caminar en integridad, no es posible permanecer en la senda de la bendición y la aprobación de Dios. La persona a la que le falta integridad se halla en una senda torcida que la aleja del Señor. Y aquí vemos el caso de Pedro. Pablo, el que más recientemente había entrado en el grupo de los apóstoles, dentro del número de los apóstoles, como Pablo se autonombró, como un abortivo, dice Pablo, decide oponerse a Pedro a causa de la simulación destructora, la simulación insincera que había en aquella situación. Pablo había decidido regresar al legalismo de los judíos. Es por eso que Pablo en sus cartas nos habla ampliamente de la enseñanza bíblica, la enseñanza cristiana. Por eso les he animado y les sigo animando que aprendan sobre la salvación por fe, la justicia por fe, la redención por fe, la gracia que se recibe por fe, la sanidad se recibe por fe, el bautismo del Espíritu Santo por fe, el vivir creyendo que Dios suplirá, dependiendo de Dios, creyendo que Dios, por fe, viviendo en el área económica, la vida de fe, que es una de las más difíciles de vivir y la que menos se enseña hoy en día. Y todo comienza la salvación por fe. ¿Por qué? Porque vez tras vez te vas a dar cuenta de que cumplir obras, avanzar en obras, terminar obras, te vas a dar cuenta que tu mente y tu cuerpo físico continuamente va a decir lo contrario. La gente va a decir lo contrario. Tú puedes servir a Dios por años como un servidor, más de 35 años sirviendo de tiempo completo, y a través de los años he escuchado a la gente decir: tú no has hecho nada. Dime si yo hubiera confiado en lo que he hecho. Dime. Ya estuviera bien deprimido, bien deshecho, bien agüitado. Si he servido 35 años, 36 años de tiempo completo y te dicen: tú no has hecho nada, no has avanzado nada. ¿De qué sirve que has ido a las misiones sin nada? ¿De qué sirve que has ido a los hospitales sin nada? ¿De qué sirve que has ido a las cárceles a predicar y nada? Imagínate si hubiera yo confiado en mis obras. Por eso no confíes en tus obras. No dependas de tus obras.
Por eso no esperes recibir un reconocimiento, un aplauso, una felicitación. No esperes recibir un viaje a Cancún, 8 días con los viajes, con todo el viaje pagado y el hotel pagado y alimentos pagados. No esperes recibir un regalo de ese tamaño. Sin embargo, cuando caminas por fe y sirves por fe, la bendición estará ahí siempre presente. Y vas a recibir eso no por tus obras, sino por la gracia, porque Dios se ha dignado bendecirte. Caminar por obras de veras es complicado y es difícil. Y lo vemos en este huerto, en lo material, cada día regando, cada día que la riera y tal, parece que no haces nada. Y que no haces nada, esa es la vida de obras. Por eso en tu casa, como mamá, como esposa, has hecho muchas cosas y no te lo reconoce. No se ve que hayas avanzado, no se ve que hayas lavado trastes, lavado ropa, hecho el almuerzo, la comida, la cena, que hayas no se ve. Pero tu vida en el hogar no es por obras, es por fe, es por gracia. Varón, el dinero de tu trabajo lo traes a la casa, lo inviertes, o tu esposa lo recibe, tus hijos, y tu dinero de 15 días no se vuelve nada. No te decepciones, no es por obras, es por gracia, es por la fe. Por eso es tan importante aprender sobre la fe. Yo ya estuviera, repito, bien desanimado desde hace más de 30 años. ¿Crees tú que me felicitaron porque me balacearon al predicar el evangelio? ¿Crees tú que me felicitaron muchísimos o muchos o algunos? No, al contrario, fue tu error que cometiste esto y lo otro. Imagínate si yo no hubiera aprendido sobre la vida de fe. Después de salir de esos 3 hospitales, yo hubiera salido ya para suicidarme o irme al mundo o renunciar a servir al Señor de tiempo completo o irme a trabajar materialmente. Eso lo hubiera hecho yo en enero de 1986. Pero aprendí la vida de fe, de gracia recibí, doy de gracia. Y yo no voy a recibir de Dios porque Él ve mis obras. Yo recibo de Dios porque creo en su amor, creo en su misericordia, creo que es un Dios benigno, un Dios altamente dadivoso. Un Dios que se complace en mí. Él te ama no por lo que haces. Él te ama porque Él te ha hecho su hijo, porque aceptaste a Cristo ya que su hijo murió. O sea, Él nos ve como hijos por lo que su hijo murió en la cruz. Él nos ve como sus herederos porque Él, su hijo, murió por nosotros para hacernos sus herederos. O sea, tú no agradas a Dios por tus obras. Tú agradas a Dios por tu fe, como dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso en las iglesias hay problemas de desánimo en pastores, en misioneros, porque todo lo que hacen no es reconocido. Todo lo que hacen se ve como si no hicieron nada. Todo lo que hacen, ¿dónde está el premio? Pero la vida de fe, la justicia de la fe. Y esto hará que más y más te apliques en tu integridad, porque no es por tus fuerzas, sino es por el poder de Dios en ti. La integridad, para vivir la integridad por nuestras propias fuerzas, de veras, no se va a poder. Vamos a hacer muinas, vamos a hacer bilis, vamos a desanimarnos, vamos a frustrarnos, porque por nuestras propias fuerzas, de veras, avanzamos un poquito y otra vez para atrás. Avanzamos más adelante y otra vez para atrás. Mejoramos el día lunes y empeoramos el martes. Ay, no, ya no puedo. Ya no, mejor aquí me doy.
Y es ahí donde vemos a pastores, misioneros y cristianos tirando la toalla y vivir como sea. No nos pueden detener los errores, pecados, fracasos del pasado. No nos pueden estancar. Vamos a seguir cultivando esa integridad, mis hermanos y amigos, mis hermanas y amigas. Yo podría decir, gané esta familia, gané esas otras personas, abrí esta iglesia, pero sé que no es por obras. No es por obras. Yo estoy en este momento en ceros, pero por la gracia de Dios tengo todo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo estoy en ceros, pero por la gracia de Dios tengo todo. Imagínate cuánta frustración. Es que yo gané esa familia, es mía esa familia, por mí se salvó. Imagínate cómo estaría yo de frustrado. Yo gané a esa familia y se formó una iglesia en tal lugar y he formado 10, 15 iglesias. Son mías. Imagínate qué frustración. Es por mí que se levantó tal ministerio y ahora ya no está ese ministerio. Imagínate qué frustración. Por eso camina en la fe, vive en la fe, crece en la fe y sobre todo, como dice Romanos 4, en la justicia de la fe. Si ya la memoria electrónica que te obsequié hace unos meses ya no funciona, ahora tengo más enseñanzas de la justicia de la fe para que tú estés día y noche escuchando la justicia de la fe, porque es algo que no entra tan fácil en tu coco. Es algo ilógico eso de la justicia de la fe. Es algo utópico, se ve como utópico, se ve como irreal, como la justicia de la fe. Porque la mayoría ha aprendido a entrenar su mente viendo y haciendo, hasta que tú trabajes, hasta que tú lo hagas, hasta que te vea en acción, hasta que lo logres. Entonces tu mente está programada para las obras. Tu mente está programada para las obras. Por eso la justicia de la fe no es tan fácil que entre en tu coco y en tu corazón. Hay que estar remachando la justicia de la fe. Y en el área de la santidad, si no aprendes la justicia de la fe, te vas a frustrar. Porque cuando mero te estás cuidando es cuando aumentan las tentaciones. Mero cuando le estás echando ganas. Ay, ya sucedió esto, sucedió lo otro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esa es la santidad por obras. Y mucho se ha hablado en las iglesias a través de los siglos de la santidad por obras. Y no por la justicia de la fe. No es que voy a vivir a mi manera, sino que estoy dependiendo de Dios para llevar adelante una nueva creación cada día y cada momento, cumpliendo 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, no te olvides, el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por eso con el arrepentimiento te limpias de lo que tu cuerpo y tu mente han hecho equivocadamente, y con el arrepentimiento vuelves y reanudas a seguir cultivando esa integridad. Entonces, el falto de integridad también. La cuarta característica, la cuarta característica, el falto de integridad desperdicia la gracia de Dios. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por tus obras vas a ir al cielo, por demás murió Cristo. Sí, hay que vivir en la justicia de la fe, te lleva a la acción de vivir en la nueva creación, pero vas al cielo por la fe en Jesús.
Vas al cielo por esa gracia salvadora. No vas al cielo por las buenas obras o por las obras que te has esforzado en hacer. Y cuando llegues al cielo no digas, hice esto, hice el otro. Alto. Mejor ve con la carta de presentación. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque como este mundo está programado por las obras, ya ves, andas buscando trabajo, llevas tu currículum vitae, llevas todo lo que has hecho. Una vez, cuando era soltero, un joven de menos de 17 años, fui a una farmacia a buscar trabajo en las tardes, en la mañana estudiaba. Llevé toda mi colección de documentos desde primaria, secundaria, boletas de calificación, cartas de recomendación, una carpeta llena de muchas cosas. Llegué con el dueño de la farmacia, ni miró los papeles, ahí los aventó debajo del mostrador. Ponte a barrer, ponte a tirar la basura. Tanto me esmeré en mi currículum, era uno de mis primeros trabajos. No se fijó en mis obras ni en mis hazañas. Me trató como trataba a los demás. Ponte a barrer, ponte a tirar la basura. Y así queremos que nuestras obras se reflejen y por nuestras obras nos reconozcan. Pero no, fuimos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y dice Gálatas 2:21, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El falto de integridad desperdicia la gracia de Dios. Los faltos de integridad tienen tanto deseo de complacer a otros en la carne que llegan incluso a mentir para quedar bien. Lo que quiere decir Pablo en Gálatas 2:21 es que si alguien regresa al legalismo, a que lo vean, ¿sabe lo que es el legalismo? Que me vean lo que yo hago, que vean lo que, ese es el legalismo, las obras expuestas a que te vean que tú sí realmente estás cumpliendo con la ley laboral, la ley de tu oficina, la ley de tu escuela, la ley de tu casa, la ley de tu iglesia. Pero no, ya no intentes agradar a los demás, mejor agrada a Dios. El amor de Dios ha sido derramado en ti. Ama a todos, perdona a todos y prosigue adelante. Otra característica, la sexta, la falta de integridad tiene obsesión por los detalles. En Gálatas 3:1 dice Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó? Cuando el creyente se descuida, una venda espiritual puede taparle, puede comenzar a cubrirle los ojos espirituales. No es capaz de ver la verdad. Y ese tipo de personas con falta de integridad tienen obsesión por los detalles. Son los que no ven la verdad. Son los que ven puros detalles. ¿Ya te fijaste qué coche? Ahora ya no se fijan cómo vienes vestido, sino qué coche traes, qué camioneta traes. ¿Te das cuenta de ese coche viejo que entró? Según buena cristiana, con coche viejo. Así se fijan en detalles. ¿Te das cuenta de don José Luis? Según trabaja en Pemex y mira, ¿qué carrito tan chiquito trae? Es para que él ya traiga una Suburban, una Explorer, una Ford 2021. Pero mira, trabaja en Pemex y qué carrito tan chiquititito trae. ¿Por qué? Porque el falto de integridad tiene obsesión por los detalles. Hay quienes tienen las formas de la santidad, pero carecen de integridad. Una cosa es saber de santidad y otra cosa es carecer de integridad.
No es una redundancia o una contradicción, no. Hay quienes tienen las formas de la santidad, pero carecen de integridad. Era lo que hicieron los fariseos, los saduceos, los escribas de la ley. Ellos sabían de la ley y sabían de la santidad, pero carecían de integridad. Lo que voy a compartir, o lo que les estoy compartiendo, es algo para el día de hoy. Vuelve a escuchar esta enseñanza, este tema. Si tienes el libro, repasa el libro de la transgresión de Pedro. Luego dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La séptima característica: los que no tienen integridad lo pierden todo. Dice Gálatas 3:4. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Cuando no cultivas la integridad o te quedas ahí estancado o estancada y dices, ya no le echo ganas en la vida cristiana, ya fue suficiente con esto. ¿Para qué echarle ganas? ¿Para qué animar a otros si ni caso me hacen? Me tienen como un cero a la izquierda. ¿Para qué le echo ganas en la vida cristiana? En este año que ha habido muertes en familias cristianas, el desánimo ha venido. ¿Para qué le sirvo a Dios si Dios no sanó a mi familiar? ¿Para qué le sirvo a Dios si Dios no ayudó a mi familiar y murió de una manera angustiosa? Entonces, ¿a qué Dios sirvo? Los que no tienen integridad lo pierden todo. Es triste ver a alguien que era en el pasado una persona íntegra, que caminaba bajo las bendiciones y la aprobación de Dios, y ahora ha caído en un estilo de vida pecaminoso y carente de arrepentimiento. La integridad es el pegamento que nos mantiene dentro de los caminos de Dios. Sin ella nos arriesgamos a perderlo todo. Por eso te decía, en ti Dios ha depositado el potencial de la integridad. Ya puso dentro de ti el Señor la semilla de integridad, ese gran potencial. Tú tienes integridad, créelo, solamente ponla a trabajar. Tienes integridad, desarróllala. ¿Has sabido de personas, de familias que todo este año tuvieron su camioneta 2020 en el garage? ¿Has sabido de personas que una camioneta último modelo la tuvieron sin usar todo este año? Por enfermedad o por miedo no salieron, o simplemente nadie sabía manejar esa camioneta 2020. ¡Qué desperdicio! Y el enemigo quiere que tú desperdicies esa integridad. Tú tienes integridad, dilo conmigo, yo tengo integridad. Yo tengo la semilla de la integridad en mí y voy a trabajarla, voy a desarrollarla y voy a cultivarla. Porque los que no tienen integridad lo pierden todo. Pues ya se fue el tiempo, ¿no? ¿Aprendieron algo? ¿Aprendimos algo? Porque yo estoy aquí para aprender juntamente con ustedes. Ya el calor ha apretado. ¿Aguantan el calor en sus camionetas, en sus coches? Préndanle el aire acondicionado, por favor, ¿no? O vente a la sombra, busca sombra. Pero ya, aquí ya terminamos. Después veremos las características de una vida íntegra. El miércoles veremos esto, de una vez se los anuncio, las características de una vida íntegra. La persona íntegra dice la verdad. La persona íntegra tiene una motivación pura.
La persona íntegra persevera y es constante. La persona íntegra va más allá de su propia vida. La persona íntegra cuida la imagen que proyecta. La persona íntegra seguirá cultivando esa integridad. Así que hoy tú y yo estamos aprendiendo, ustedes y yo estamos cultivando esa integridad. Vamos a orar para que tú dejes atrás tu pasado. Ese pasado vez tras vez te grita, no has cambiado. Tu pasado te grita, el diablo te grita, la misma familia te grita, tú no has cambiado. La gente de allá afuera te grita, tú no has cambiado, eres el mismo de siempre. Eso obstruye que uses el potencial de la integridad que Dios ha depositado dentro de ti. Hoy vamos a orar para que tu pasado lo dejes atrás. Y en el pasado no nada más deje los fracasos, también deja los éxitos. Porque por los éxitos del pasado, hoy te puedes volver orgulloso como los fariseos, orgulloso como los saduceos, orgulloso como los escribas de la ley. Por tus éxitos del pasado, te puedes volver autosuficiente, de tal manera que ya no necesitas de nadie, ni de aprender más de la palabra de Dios con nadie. Tú ya sabes y tú no necesitas de nadie más. Por los éxitos del pasado, te puedes volver autosuficiente. Por las victorias del pasado, te puedes volver imprudente. Te puedes volver una persona precipitada en hacer las cosas porque tú requete sabes que salen bien. Y necesitamos ser más prudentes y más rápidos a actuar cuando Dios dice actúa. En esos tiempos vamos a seguir cultivando nuestra integridad, pero vamos a orar para que tú decidas dejar atrás el pasado con los éxitos y los fracasos. Deja atrás los pasados con las bendiciones y con las maldiciones. Las bendiciones te pueden ocasionar desánimo, las bendiciones del pasado. Es que en el pasado era más bendecido y ahora estoy pasando por una situación difícil y vez tras vez vas al pasado recordando las bendiciones. Pero hoy estamos firmes por la fe. Hoy estamos firmes por la fe. Firmes por la fe. Hoy estamos vivos, no porque somos listos. Hoy estamos vivos no porque soy inteligencia humana o apliqué mi inteligencia humana. Hoy estamos vivos no porque soy el favorito de Dios. Hoy estamos vivos solamente porque la fe nos ha mantenido estar firmes. La gracia de Dios, la fe mira la gracia de Dios, la fe mira la misericordia de Dios, la fe mira la gran compasión de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir gracia? Gracia quiere decir don inmerecido. Don inmerecido. Cuando hablamos de la gracia es que yo no merecía esta bendición de estar vivo. Yo no merecía estar con comida el día de hoy. Yo no merecía porque realmente no me gané esa comida. Realmente no me gané esa bendición. Por eso te digo que el mundo está más acostumbrado a las obras. Porque dice yo me lo merezco, yo me lo merezco. Pero eso te vuelve engreído. Eso te vuelve orgulloso, vanidoso, altivo, soberbio. Yo me lo gané. Yo me lo gané. Y cuando no se lo ganan, lo están exigiendo. Necesito que me paguen más. Necesito que me den el retroactivo de hace un año. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a las obras.
Joven, no te acostumbres a las obras. Tú haces el quehacer porque amas a Dios y amas a tus papás. No exactamente te ganas una pizza porque hiciste el quehacer. No te malacostumbres a que cuando haces el quehacer te mereces una hamburguesa al carbón. No te acostumbres. En tu pasado, en tus fracasos y en tus éxitos. La honra no se exige. La dignidad no se exige. Es una habilidad que nace del corazón de cada quien para honrar a la otra persona. Así que no exijas créditos, no exijas honra, no exijas reconocimiento y nunca estarás desanimado, nunca estarás decepcionado, nunca estarás agüitado, porque por la fe estamos firmes, por la fe estamos vivos. Y por la fe hoy nos bendecirá Dios abundantemente. Por esa fe Dios nos bendecirá mucho en esta semana. Dios nos bendecirá mucho en todo este mes de diciembre que ya entramos en el martes. Dios se agradará de nosotros porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí es donde entra la gracia, la misericordia, la compasión, la justicia de la fe. Padre celestial, qué importante aprender de Pedro sobre la transgresión de Pedro, que estaba regresando a las obras de la ley, que estaba regresando a la ley de Moisés y que trataba de agradar a los demás por sus obras. Oh Señor, qué enseñanza tan extraordinaria en Gálatas 2, qué ejemplo tan extraordinario de Pablo. Pablo como apóstol hablando con otro apóstol. Pablo reprendiendo a un hombre de Dios. Pablo regañando a un hombre de Dios como Pedro. Pablo sin tenerle temor a los hombres, solamente teniendo temor a ti, pudo detener la actitud de Pedro y pudo detener la actitud de Bernabé, porque posteriormente vemos las cartas de San Pedro, esas cartas de San Pedro que han sido de mucha y de gran bendición, porque ya cuando estaba muy grande Pedro escribió la primera y segunda carta de San Pedro. Oh Señor, te pedimos perdón porque hemos recordado los fracasos del pasado y las victorias del pasado. Perdónanos, Señor, por recordar y vivir en el pasado de las bendiciones pasadas y de las maldiciones pasadas.
Aquí estamos, Señor. Allá en tu lugar puedes decir esta oración conmigo, seas niño, seas joven, seas adulto. Padre celestial, perdóname por ser engreído. Perdóname por ser orgulloso. Perdóname por ser vanidoso. Perdóname por ser altivo. Perdóname por creerme autosuficiente. Perdóname, Señor, por creerme una persona mejor que las demás. Perdóname, Señor, porque he estado basándome en mi propia inteligencia, en mi propia sabiduría, basándome en mis propios avances y en mis propias obras. Perdóname, Señor, esa actitud egocéntrica. Perdona mi actitud egocéntrica, Padre Celestial. Perdóname, oh Señor Jesucristo. Perdóname, Espíritu Santo, por basarme tanto en mi ego, en mis propios logros, en mis propios avances, en mis propios alcances. Perdóname, Señor, porque me he dejado llevar por tanta publicidad y por tantas cosas que han logrado los demás aquí en México, aquí en Oaxaca, allá en Estados Unidos, allá en Europa. Perdóname, Señor, por dejarme llevar por la gente, por dejarme llevar por tanto bombardeo en las redes sociales, en la tecnología. Perdóname, Señor, por querer imitar a otros o querer agradar a otros o querer competir con otros en esferas profesionales, comerciales, administrativas, académicas, ministeriales y aún en cosas cristianas. Perdóname, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Hazme una persona más sensible a tu palabra. Dame más hambre por tu palabra, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Me humillo ante ti, me rindo una vez más ante ti, me rindo una vez más ante ti y estoy en ceros, de mi propia vida en ceros, pero lleno de ti y lleno de tu gracia, y en ti estoy lleno de todo. En ti estoy lleno de tu gracia y de tus bendiciones. Humanamente estoy en ceros. Personalmente y eternamente estoy en ceros, pero en ti estoy completo, como dice tu palabra. Ustedes están completos en Cristo Jesús, dice Colosenses, y en ti estoy completo. Y perdóname, Señor, también por querer agradar a la gente, por querer agradar a los demás. Perdóname, Señor, y hoy decido agradarte a ti, Señor. Agradarte a ti, Señor. Y también decido que lo que haga dentro de mi casa, lo que haga respecto a quehaceres y a responsabilidades, no lo haré para ganarme algo. No lo haré para pedir y exigir premios o galardones. Lo haré porque te amo a ti y amo a mi familia. Yo lo que hago y lo que haré en estos días, en quehaceres y en responsabilidades, lo hago por gracia, porque de gracia de ti recibí todo y ahora lo haré y lo realizaré por gracia. Amén.